Bueno, Fran, un gusto para nosotros tenerte acá en un capítulo más de qué es la anarquía. Te vamos a hacer las preguntas correspondientes a esta sección. ¿Qué es la anarquía para vos y por qué crees que es la mejor forma de organización? Bueno, para mí la anarquía literalmente es el mejor sistema de organización porque hay contradicciones en el sentido del orden social en nuestra sociedad actual, porque la base, desde mi punto de vista, para que haya un orden social consistente es el respeto por la propiedad privada. Y en este sentido, el Estado es el quien más la está violando. ¿Por qué? Porque primero que nada, para empezar a hablar de anarquía, es necesario tener en cuenta que el contrato social es inexistente. ¿Por qué? Porque no existen pruebas explícitas, sólidas o contundentes acerca de la existencia de dicho contrato social. Porque para que haya un contrato social válido, este tiene que ser legítimo justamente. Y para que sea legítimo, tiene que haber pruebas sólidas de carácter explícito de que cada una de las personas que residen en este país le hayan dado justamente consentimiento al Estado de manera voluntaria para que él mismo tenga jurisdicción sobre cada uno de nosotros. En ese sentido, si una persona me dice, Fran, para vos el Estado tiene legitimidad, pues mira, el Estado tendría legitimidad sobre vos si vos, por ejemplo, demandas un servicio del Estado, ¿no? Lo demandás de manera voluntaria. En este sentido, lo que tienen que existir son pruebas explícitas acerca de que justamente vos lo estés demandando. Porque si vos demandas un servicio y después no quieres pagar por él, pues ahí sí me parece injusto. Pero eso no significa de que el Estado, en tal caso, tiene jurisdicción sobre todos, sino sobre ese grupo de personas. Y obviamente eso tiene que estar reflejado de alguna manera a través de una prueba explícita, por ejemplo, un contrato o alguna otra prueba indirecta de que esas personas justamente estén demandando ese servicio en ese momento o en el tiempo en el que sea. Pero una vez que esas personas dicen, bueno, por ejemplo, ya no quiero utilizar los servicios del Estado, ya el Estado no tendría por qué tener jurisdicción sobre ellos, ni cobrando impuestos, ni regulaciones, ni nada de esas cosas. Porque al fin y al cabo, lo que hace el Estado es lo siguiente. Además de imponer impuestos, que desde mi punto de vista, si tenemos en cuenta de que no existe el contrato social, es que los impuestos son por naturaleza un robo. ¿Por qué? Porque en sí, ¿qué son los impuestos? Son una transferencia de riqueza de un grupo de personas hacia otro grupo de personas. Hay personas que viven del fruto de su trabajo, llámele a esto sector privado, y hay otras personas que viven a base del expropiar el fruto del trabajo ajeno, es decir, viven a costa de todos los demás. Y a esto yo lo llamo el sector público. Entonces, ahí está el problema. Además, las regulaciones, desde mi punto de vista, justamente avasallan también la propiedad privada, porque al fin y al cabo las regulaciones son una serie de acciones que van destinadas a moldear el comportamiento de una persona o de un gran número de personas en función de las directrices del gobierno. Y en este sentido, el gobierno con respecto a la educación, bueno, ahí tienen una gran prueba de qué tanto puede llegar a influir el gobierno. Yo creo que en la anarquía entonces, como un sistema de organización privado, desde mi punto de vista es inevitablemente superior, porque estas contradicciones quedan eliminadas. O sea, ya no hay un grupo de personas o una minoría ilícita, porque su autoridad no es legítima, que avasalle la propiedad privada ni nada de esas cosas. Y con respecto a, por ejemplo, quién proveería los servicios de justicia, los servicios de seguridad y todo eso sería promovido por el mercado a través de la libre competencia. Porque si una persona entiende cómo funciona el mercado, es inevitable concluir que el mismo tiende a la destrucción de los monopolios, no a una acumulación del capital ahí de manera permanente, sino de que, por ejemplo, en caso de que se forme un monopolio, este a largo plazo puede llegar a ser destruido por las fuerzas mismas del mercado. Teniendo en cuenta, por ejemplo, por mencionar un factor entre muchos, la naturaleza del consumidor, que es adquirir bienes de cada vez mejor calidad al precio más bajo posible. Quisiera hacer en sí un par de aclaraciones con respecto a, porque muchas de las personas se preguntan cuál debería ser el rol del Estado. Bueno, el punto con el rol del Estado es que no importa qué función vos pienses que él mismo debería cumplir, porque a largo plazo el Estado siempre va a tender a expandirse. ¿Por qué? Por su naturaleza. Primero que nada, él
no es capaz de producir riqueza. Segundo, es un monopolio. Y tercero, su naturaleza es coactiva, por lo tanto siempre a largo plazo va a tender a expandirse. O sea, no importa qué es lo que hagas. En este sentido, el liberalismo, desde mi punto de vista, ha fracasado en intentar limitar al Estado, porque históricamente siempre se ha expandido. Por lo tanto, utilizar medios estatales para destruir al Estado me parece en parte completamente inconsistente. O sea, a menos de que las políticas públicas que sean promovidas por el gobierno destruyan, por así decirlo, al propio Estado. O sea, que lo vayan debilitando con el pasar del tiempo. Y yo lo que veo es que la gente está muy enfatizada con respecto a Javier Milei, de que se tienen que aplicar esas medidas pro mercado. Y en parte eso es bastante bueno, pero por el otro lado es bastante malo. ¿Por qué? Porque efectivamente el país puede llegar a crecer tranquilamente con esas medidas, pero con el Estado existiendo, vos fíjate qué es lo que va a pasar. A medida de que un Estado interviene sobre la economía, todos los privilegios de los políticos, porque hay que aceptar, por así decirlo, de que los políticos tienen un privilegio, el privilegio de mando. ¿Por qué? Porque para empezar, el modo de hacer las cosas por parte del Estado está prohibida para todos los demás. Es decir, vos fíjate que esta minoría de personas, llámese gobierno, expropia parte del fruto del trabajo de otros y se beneficia. Bueno, si yo, por ejemplo, después de terminar esta reunión, amenazo a una persona o a otro grupo de personas para que me den parte del fruto de su trabajo, es muy obvio que esta actitud o este comportamiento me va a ser penalizado y un montón de personas lo van a ver como algo malo, algo inmoral. Pero con respecto al gobierno no lo van a ver mal. O sea, de hecho, mucha gente al apoyar a Javier Milei dicen tenemos que bajar los impuestos, tenemos que bajar las regulaciones. Pero el problema es ¿por qué no abolir los impuestos? ¿Por qué no abolir las regulaciones? Porque al fin y al cabo, esos impuestos, si vamos suponiendo en el mejor de los casos que Argentina sea potencia, con Javier Milei ahí al mando, eso no refuta en absoluto el argumento de que, primero que nada, se va a seguir expropiando por parte del Estado el fruto del trabajo a la gente. Y segundo, a medida de que la economía crece, en realidad más incentivos existen a que el Estado intervenga, ya sea por el lado del político como del lado del público. ¿Por qué? Porque si la economía mejora, ahora la gente ¿cómo está? Primero que nada, está preocupada. ¿Por qué? Porque la economía está mal. Pero si la economía no estuviera mal, vamos a suponer que nuestra economía sea similar a la japonesa, por así decirlo, por tirar un ejemplo, la gente no estaría realmente preocupada. Por lo tanto, es inevitable que baje la guardia con respecto a las agresiones que el gobierno lleva a cabo contra la propiedad privada. Entonces, ya ahí vos te das cuenta de que si el Estado es muy eficiente, porque después de todo ese es el objetivo a alcanzar por parte de Javier Milei, es inevitable tarde o temprano de que la gente pida que el Estado más intervenga y cumpla roles más redistributivos a cambio de servicios más eficientes y todo eso. De hecho, históricamente eso es lo que ha pasado. Por eso votar liberales, ¿sí? Algunas personas dicen, bueno, si votamos liberales con respecto a esta manera de pensar de que a largo plazo se puede alcanzar la anarquía, a través del Estado, justamente lo que va a pasar es lo contrario, porque si la economía mejora, hay más incentivos justamente a que el Estado intervenga. Los políticos van a querer intervenir y la gente misma va a pedir que el Estado intervenga para que cumpla el rol más redistributivo. Y así se anula todo el planteamiento de Javier Milei, se tira al suelo. La única manera en la cual se puede llegar a alcanzar la anarquía es votando Javier Milei. Y con respecto a justamente este político, porque ahora desde mi punto de vista es parte del problema, porque al fin y al cabo su sueldo subsiste a base de esta misma esencia, el expropiar parte del fruto del trabajo ajeno haciendo uso de la amenaza de la fuerza. Y en este sentido no lo digo de manera directa la amenaza, sino de manera indirecta. Por ejemplo, todo está plasmado mediante el Código Penal Tributario. Si una persona desconoce qué es lo que le puede llegar a pasar si no paga impuestos, primero que nada no hay que ser un genio para saber que los impuestos no son voluntarios, porque si tú decides no pagar impuestos, es muy obvio que en algún momento vas a sufrir una consecuencia. Y eso está plasmado. Cualquier persona puede acceder a
este Código Penal Tributario. Y ahí puede leer qué es lo que le va a pasar. Y con respecto a Milei, él dice la tecnología a futuro puede llegar a eliminar al Estado. Pero el problema es el siguiente. Si el Estado cumple el rol de que, teniendo en cuenta sus características, que es coactivo, primero que nada forma un monopolio, porque el gobierno tiene un privilegio de mando, y es parasitario, lo que más van a intentar es preservar el Estado, ¿sí? Y para preservar el Estado, si surge una tecnología para eliminar al mismo, lo primero que van a intentar hacerlo lógicamente es o tener esa tecnología absolutamente bajo su control, o si no pueden hacerlo, porque es medio difícil, van a intentar regularla. Y esto se ha visto últimamente con el surgimiento del Bitcoin, de que estaban los países evaluando a ver si lo pueden adoptar como moneda. China, por ejemplo, lo prohibió y aquí lo están intentando regular. Entonces, yo digo, la tecnología puede llevar a cabo la destrucción del Estado. Depende más que nada de la mentalidad de la gente. Porque si la gente, por ejemplo, no está preparada para decir, bueno, mira, ya es momento de que el Estado tenga que dejar de existir, es momento de estar en anarquía, y muchas personas dicen, no, tiene que seguir existiendo el Estado, es muy obvio que van a promover a que él mismo regule esa tecnología para que el Estado no sea eliminado. Así que más de la tecnología no tiene que depender para la destrucción del Estado, es más la mentalidad de la persona, ¿sí? Y si esto no cambia a nivel general, entonces me parece medio utópico decir que a través de la tecnología se va a poder destruir al Estado. Espero que se haya entendido. Ha sido muy claro en los puntos que has tocado y cómo lo has explicado. Coincido en que todo depende de la mentalidad, porque sin mentalidad puede venir la mejor tecnología como Bitcoin, que para mí es tremenda tecnología que se podría usar en contra del Estado, porque es la forma de separar al Estado del dinero, ¿verdad? Ahora, si la gente lo va a usar simplemente como una inversión o lo va a tener en un exchange, que el exchange te pide todos los datos y se lo tenés que dar, bueno, o sea, no lo estás usando como debe usarse. Entonces, todo depende, todo es una cuestión de mentalidad y creo que va por ahí. No, sin mentalidad, por más estrategia que aplique, sea de tecnología, sea de cualquier tipo de contraeconomía o lo que sea, pero si no tenés la mentalidad de cuál es tu objetivo a llegar a derrocar al Estado, si vos crees que el Estado es bueno o que es necesario, no va a haber tecnología ninguna que te salve. Acá hay que hacer hincapié en una sola cosa más, lo que es legal y lo ilegal. Primero que nada, para aclarar un poquito más, cuando yo digo de que el Estado es un monopolio, ¿sí? ¿Cómo uno se llega a la conclusión de que es un monopolio? El Estado puede hacer muchas cosas que no son rentables. O sea, vos fíjate de que los políticos, teniendo en cuenta de que no existe el contrato social, emplean el uso de la amenaza de la fuerza de manera indirecta para expropiar parte del fruto del trabajo de otras personas y así alcanzar determinados objetivos. Eso completamente está prohibido para cualquier otra organización no estatal. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento y quiero forzar a todos mis clientes a que me financien, todo el mundo va a ver esto como una aberración. Pero con respecto al Estado, la gente no lo ve necesariamente así. Por algo él mismo sigue existiendo. Si no, la gente ya habría apoyado hace mucho tiempo su propia eliminación. Y es en este sentido cuando yo digo de que el político tiene un privilegio. El modo de hacer las cosas por parte de ellos es inmoral y segundo no es rentable, porque a través del usurpamiento o el robo jamás se va a progresar una sociedad. Y acá me parece medio irónico de que apelen al bienestar general. Pero lo más que yo quiero destacar es lo siguiente: lo legal y lo ilegal. Lo legal y lo ilegal es una cuestión de poder, y a quién beneficia y a quién perjudica. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué incentivos existen a que el político no utilice estos términos y los tergiverse a su favor? Y en este sentido, la respuesta es la siguiente: ¿tiene incentivos el político a tergiversar estos términos? Sí, porque si la gente lleva a cabo acciones que vayan en contra de los intereses de los políticos, vamos a suponer aumentar los impuestos, y la gente masivamente comienza a evadirlos para no dejarse robar, ahí está más que obvio que lo va a categorizar como algo completamente ilegal. En cambio, que
la gente pague los impuestos, los políticos tienen incentivos más que claro a categorizar estas acciones como legal. Pero lo que más la gente tiene que entender es que lo legal y lo ilegal es una cuestión de poder. Y va a quién beneficia y a quién perjudica. Eso la gente lo tiene que tener clara. Porque que algo sea legal no significa que sea algo bueno, necesariamente bueno, y que algo sea ilegal no significa que necesariamente sea mal. Sí, tal cual, son cosas totalmente diferentes, lo legal de lo ético. Sergio, que Exacto. creo que estuviste anotando algo ahí. En relación a destruir el Estado mediante el Bitcoin, por ejemplo, yo creo que va más bien en el tema de oferta y demanda. O sea, a veces las personas cuando algo es demasiado bueno, la gente va a tender siempre a agarrar lo que le interesa. Entonces, si el Bitcoin, o sea, es más abarcativo, el Bitcoin es muy bueno. Lo único que necesita más mercado, creo yo, viéndolo desde este punto de vista. Y ahora, en relación a la ley, lógicamente la ley vendría a ser un medio de adoctrinamiento que vendría a condicionar la moral de cierta manera, de lo que es moral y lo que es inmoral, ¿no? Que acondiciona la manera de pensar de las personas. Entonces, ponele, si algo es como los moralistas, ¿cuáles son los moralistas? Los moralistas son los que llevan al pie de la letra la ley, ¿no? Entonces, Sí. es decir que la ley es sagrada. Entonces, es ahí donde está el tema, acondiciona. No cuestionan si está bien o está mal. Si el Estado lo puso, bueno, yo voy a seguir las pautas del Estado porque voy a tener alguna consecuencia negativa o no quiero ser mal visto por la sociedad como un incumplidor de las normas que nos globalizan. Claro. ¿No? Entonces, también. Pero lo que voy es eso, yo creo que el mercado todavía funciona. De cierta manera, medio que, viste, con todos los problemas que ya sabemos, los aranceles y todo. Entonces, pero si nosotros logramos conseguir un producto que sea adoptado por el consumidor, que destruya al Estado, y este sea más bueno que el mismo Estado, o sea, en consecuencia la gente va a tender a elegirlo, creo yo. Está bien lo que decís, pero ¿sabes qué pasa? Si el Estado te obliga a pagar impuestos en pesos, la gente va a necesitar pesos. Por más que quiera Bitcoin, va a necesitar pesos. Si el Estado te obliga a pagar impuestos en dólares, la gente va a necesitar dólares. Por más que quiera los Bitcoin. Entonces, es una forma, o sea, es la única forma en realidad de hacer que la gente acepte el dinero fiat. ¿Por qué usamos peso uruguayo si es una mierda nosotros? ¿O por qué ellos usan el peso argentino si es peor todavía? Y lo usan porque tienen que pagar impuestos con esa moneda. O sea, están obligados. El Estado tiene el poder de, por más que la gente prefiera otra cosa, la gente se termine decantando por lo que necesita en el momento. Y bueno, eso condiciona también, ¿no? Yo pienso de que el Estado, con todas estas trabas, está brindando justamente las condiciones para que la gente más desobedezca el monopolio del dinero, ¿sí? O sea, porque los políticos quieren el peso argentino, bueno, pero la gente, vos fíjate de que está demandando de manera muy grande los dólares, ¿sí? O sea, ¿quién no querría dólares? O mejor aún, ¿quién no querría euros? Entonces, yo pienso lo siguiente, si la gente tiene conciencia acerca de lo que es el Estado, lo que es el gobierno, que no existe el contrato social y que toda esa autoridad no es legítima, pues pueden llegar a organizarse para demandar tranquilamente otra moneda. En este sentido, yo lo que trato de decir es que el Estado está brindando las condiciones para que el mercado busque los métodos más eficientes para evadir al mismo, abandonar la moneda del peso y adoptar tranquilamente otra moneda. Eso es lo que yo estoy viendo, porque o sea, no se puede progresar a través de la economía formal, se puede progresar más desde mi punto de vista si la gente intentara organizarse a través de la economía informal, porque la gente lo que dice es, necesitamos políticas públicas que bajen impuestos y que bajen regulaciones, pero literalmente obtendrías un resultado mucho más eficiente si vos empezaras a evadir esos impuestos, empezaras a evadir esas regulaciones, no solo vos, porque es como una piedra enorme y que necesita moverse, y lo único que la está intentando mover sos vos solito, o sea, no es muy útil. El punto es que muchos te acompañen, así la piedra puede llegar a rodar. Entonces, el punto es, acá en este contexto el gobierno está adoptando políticas que lo único que hacen es debilitar cada vez más al Estado, porque vos fíjate que la recaudación
proviene más de la emisión monetaria que de los impuestos. Así que la gente, lógicamente, va a evadir esos impuestos porque están atentando contra su propio progresar. O sea, para empezar, hay una tasa de impuestos muy exorbitante. Por lo tanto, nada, es solamente cuestión de que la gente tome conciencia de lo que es realmente el Estado, el gobierno, y empiece en conjunto a evadir tanto impuestos como regulaciones y tratar de progresar a través del mercado negro, sin necesidad de pedir políticas públicas, porque, de nuevo, si vos querés bajen impuestos, bajen regulaciones, estarías justamente obteniendo un resultado mucho más beneficioso si lo evadieras. Y a partir de ahí el Estado, bueno, va a continuar debilitándose, y eso va a afectar a los ministerios, a los planes sociales, a los diputados, sus sueldos deberían bajar, y todo lo que derive del Estado. Es solamente cuestión, no necesitas políticas públicas, necesitas organización privada. Eso es mi manera de pensar. Porque hay incentivos, o sea, la gente lo va a tratar de lograr de la mejor manera posible. La mejor manera de que surja algo nuevo como el Bitcoin, que sea agarrado, es cuando el Estado está en el estado en que está, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Es la mejor manera. La gente que hace, ¿qué está haciendo? Comprando dólares, comprando euros, no sé, están cambiando moneda. Y seguramente también en Bitcoin. Están haciendo transacciones en Bitcoin. Entonces, están cambiando por necesidad. La necesidad te lleva o sea, lógicamente que en un estado que vamos a decir, estable, que sabes que, pues bueno, por lo menos con una mano te roba y con la otra te deja trabajar, ¿viste? Entonces, pues ponele que capaz que no lo tomen al Bitcoin porque no hay una necesidad, pero ahora cuando hay una necesidad muy grande es normal, porque, o sea, ¿por qué están tomando dólares y euros en Argentina? Porque hay una necesidad, ¿entendés? Entonces yo creo que es la mejor... Cambio. Exactamente, las cuevas que le dicen allá, ¿no? Yo vivo en La Plata, ¿sí? Vos vas al centro y hay un montón de personas que dicen cambio dólares, y lo hacen, y te venden todo el mercado negro. Y cuando yo voy a las casas de cambio oficiales, parece que están aliados con el mercado negro porque un vendedor me dijo, mirá, comprá dólares del gobierno hasta el tope de 200, y si después querés dólares, bueno, te lo voy a dar, ya está, dólares blue, listo. Todos están adoptando lo mismo. Entonces, nada, o sea, el Estado justamente está brindando las condiciones para que la gente busque la manera más eficiente de adoptar, ¿cómo decirlo?, el medio para destruir al Estado. Y otra manera para fortalecer, digo, esa caída del Estado, como vos mismo dijiste, por ejemplo, de que están generando más dinero por la emisión monetaria que por el cobro de impuestos. O sea, qué mejor manera de ponerle una persona en un negocio, en un almacén, hacer una transacción en Bitcoin, empezar otra alternativa, también está bueno. La necesidad va llevando. Sí, es una cuestión también de educación y de conciencia, ¿no? Porque como decís vos, totalmente, es el momento ahora de empezar a usar Bitcoin. Ahora, es el momento ahora. Pero bueno, la gente a veces, por una cuestión de miedo de lo desconocido también, ¿no? Prefiere los dólares, prefiere los euros. Que en Estados Unidos, en Europa están haciendo lo mismo, están imprimiendo. Son monedas que están en todo el mundo y que tienen una demanda global. Pero tarde o temprano van a bajar de... O sea, a ver, no se nota tanto que cuando baja el dólar o cuando baja el euro, porque como el peso argentino o el peso uruguayo bajan más, nosotros pensamos que subió. Pero no, en realidad se están devaluando también. Lo que hace falta acá justamente, ahora que vos lo mencionaste, es que hay una falta de conciencia acerca de lo que lógicamente es el Estado, el gobierno y todo eso. Porque si la gente toma conciencia de lo que es realmente, más que ahora hay incentivos, más posibilidades hay que la gente se organice a través de la economía informal para empezar a desfinanciar el fisco. Y ahí promover la competencia, porque justamente lo que yo veo es que la gente en el mercado negro no está progresando muy bien, que digamos, por la falta de organización privada a través de la economía informal. Tiene que haber más mercado negro para mí, porque yo justamente estaba pensando lo siguiente. Yo ahora estoy adoptando el no pedir tickets y el de organizarme y anotar todo. ¿Por qué? Porque si yo pido tickets en cualquier negocio, literalmente ahí le cobran impuestos, les cobran comisiones, ¿sí? Y
esa información en parte la tiene el propietario. Yo quise acceder, le pregunté, por ejemplo, cuando yo fui a la farmacia, a aquellas personas que me atendieron, me dijeron que no sabían, pero le cobraban unas altas comisiones. Algo así me dijeron. Entonces yo me dije, bueno, uno es no pedir tickets, así el Estado no les cobra impuestos. Segundo es tratar de manejarme en efectivo, a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Aunque no me conviene mucho, porque con tarjeta de crédito, si vos la llegás a usar independientemente de si imprimen el ticket, también le cobran impuestos. Eso más una recomendación de lo que podría llegar a hacer la gente para desfinanciar más al Estado todavía. Todo método hay que aplicar, todo lo que se pueda hay que aplicarlo, pequeños detalles, pequeñas cosas. Eso de no pedir ticket es re fácil, o sea, es decirle no necesito, ¿para qué quiero el ticket? O si pagas en efectivo, ¿no? Capaz que si pagas con tarjeta lo entiendo un poco más porque es como una seguridad de que no te sacaron más de lo que decía la factura y todo. Pero si podés pagar en efectivo y ¿para qué querés? ¿No? Un ticket. Yo cuando fui, por ejemplo, al supermercado BEA, yo me dije, todo esto está a través de la economía formal, o sea, tranquilamente todo esto está en blanco. Una manera en la cual, por ejemplo, los propietarios de BEA podrían, por decir algo, ¿no?, empezar a evadir los impuestos es lo siguiente. Cada producto tiene su precio y adentro están los impuestos. Ellos ponen el precio más los impuestos adentro. Pero si ellos tomaran conciencia de lo que es el Estado, podrían hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a comprar un producto ahí y me encuentro con dos precios diferentes. Me encuentro el producto con impuestos y a un lado un papelito diciendo este es el producto sin impuestos, ¿cuál elegís pagar vos? Entonces la gente va a decir, bueno, lógicamente el que tenga menor impuestos, porque si el gobierno está haciendo mierda a todos con impuestos cada vez más altos, es más lógico y más racional, lógicamente, de que la gente compre el producto con el precio sin impuestos. Y al momento de ir al cajero, ahí es cuestión de que los propietarios puedan amañarse para que todas las ganancias se concentren lo más posible en el negocio y cada vez menos dinero vaya a parar al Estado. Porque confiar para mí en los políticos y al Estado para que pueda justamente arreglar la economía, la gente obviamente desconfía mucho y segundo es un suicidio. Porque los políticos, primero que nada, no tienen ningún incentivo a interesarse por bajar impuestos ni nada de eso. Porque como yo llegué a la conclusión, nunca un explotador va a renunciar a sus privilegios de manera voluntaria para beneficiar a quienes irónicamente perjudica o a quienes explota. De hecho, justamente, si nosotros tenemos en cuenta la naturaleza del Estado, los políticos siempre van a estar incentivados a incurrir en corrupción, porque si incurren en corrupción, ellos más se van a beneficiar a costa de todos los demás, y para incurrir en corrupción es necesario expandir al Estado. Es una cuestión completamente de incentivos. Por eso yo vuelvo a repetir, el Estado mínimo es una utopía, porque a largo plazo siempre el Estado tiende a expandirse, y eso no es inherente a que el gobierno es un problema o que un empresario corrupto aliado ahí al poder político es el problema. Un juez, no. Los jueces, los empresarios, los políticos no son el problema. El problema es lo que está detrás de eso. O sea, hay que analizar qué es lo que los están incentivando a ellos a cometer justamente esa serie de acciones. Y es toda la estructura jerárquica estatal. Todo el Estado en sí. Ahora que vos citaste ahí, ¿no? Como que a veces tenemos nosotros las herramientas y no las sabemos usar de manera correcta, porque vos citaste que, por ejemplo, que cuando largan el ticket, ahí ya queda registrado los impuestos. Ahora bien, sí, lo correcto sería... Claro. Entonces ahora, como vos dijiste, tener dos precios. Bueno, tenés un precio, ¿querés pagar impuestos? Bueno, te vamos a dar el ticket. ¿No querés pagar impuestos? Nosotros te vamos a vender sin ticket. Es una manera de que la gente tiene para elegir. ¿Querés no pagar impuestos? Lo único que tenés que hacer es pagas y bueno, no pedís el ticket. Que eso sería también de parte de los empresarios, ¿no? De agarrar y ponerle, no darle el ticket y quedarse yo con la ganancia de los impuestos, tratar de hacer de que le rinda más el dinero a la gente, es un ganar-ganar, porque gana el quien vende y quien compra, porque no hay impuestos embutidos. Sí, simplemente con la condición de no obtener el ticket. Mira, yo te voy a cobrar menos, pero no te puedo dar el ticket, ahora te voy a cobrar más. Y ahí la gente, lógicamente, por opción, ¿qué va a elegir? Claro, lo que pasa ahí... Igual por incentivos va a elegir pagar menos. Sí, sería lo ideal
pero, o sea, al negocio, si llega a hacer eso, o sea, se lo van a clausurar, o sea. Pero yo pensaba el otro día, por lo menos, si no se puede hacer eso, porque, o sea, vos estás ofreciendo cobrar sin impuestos y no, o sea, obviamente es ilegal, el Estado no te va a dejar. Ahora, si no se puede llegar a eso, por lo menos, una cosa que se puede hacer, creo que no es ilegal, es poner el precio de los impuestos, o sea, poner, este producto vale tanto, más impuestos de tanto, resulta tanto. O sea, vos vas a comprar, no sé, un desodorante, y en vez de ponerte, vale 50 pesos, bueno, ponerte vale 35 pesos o 30 pesos más 20 de impuestos, ¿no? Que quede ahí bien registrado. Y bueno, ya simplemente con eso la gente se daría cuenta de lo que está pagando en impuestos, ¿no? Es una cosa que creo que no es ilegal, y lo podrían hacer si quisieran. Fran, si querés decir algo más para cerrar, nosotros de nuestra parte te agradecemos muchísimo por haber participado. Muy claro, tus aportes. Una última cosa, si el gobierno sigue haciendo pedazos la economía, va, como yo siempre digo, incentivar la manera más eficiente de evadir al Estado. Si un supermercado hace eso, va a dejar toda la maniobra expuesta a todo el mundo. Pero justamente acá en parte influye la que la gente tiene que tener conciencia. Pero como yo siempre digo, hay un boludo de que va a llamar a las autoridades, va a venir y chao. Pero es una cuestión de organización, porque si las autoridades vienen, por ejemplo, hay gente ahí comprando y ven lo que quieren hacer, pues juntos le pueden dar una patada en el traste a la gente de ahí. O sea, eso es lo que puede justamente llegar a pasar, pero ahí sería inevitable un conflicto. Igual, o sea, ustedes tienen que pensar que todo este tipo de políticas en parte debilitan al Estado, porque si la gente va a buscar la manera más eficiente de evadir al mismo, todo el Estado ahora se está despedazando. Fíjense, por ejemplo, de que el ejército ni siquiera está al mínimo de capacidad, o sea, todas sus funciones están al mínimo. Ahí ya se dan cuenta de cuán débil es el Estado. Así que, por otro lado, no es muy eficiente viendo quién está evadiendo. O sea, la gente ahora tiene más posibilidades de evadir, cosa que no podría pasar en el primer mundo como Estados Unidos, porque si tú quieres evadir, ya te detectan. Y aquí no, acá está todo hecho pedazos casi. Entonces medio ahí, más o menos, te pueden llegar a agarrar. Me gustó la idea y la omisión de la información. Omitirle al cliente la información y que tenga dos precios y que el cliente elija si quiere el ticket. Sin saber por qué el ticket. Capaz no tiene ni idea el cliente. Tenés dos opciones que el cliente pague. Si es con impuestos, sin impuestos, que quede ahí. Mirá, tenés dos precios. Si querés el ticket te cobro tanto, sin decir que evadir impuestos ni nada. ¿Sí? Omisión de información. Por lo menos se omite información para algo bueno. Sí, No sé si te dejaría. Porque te omiten informaciones importantes a veces que uno termina firmando algo y te pone la letra muy chiquita y uno no lee porque no trae los lentes. Entonces digo, por lo bueno, omitir información, en este caso creo que no está mal. Sí, pero yo no creo que eso sea legal. O sea, en el sentido, o sea, por mí buenísimo, pero yo no creo que la mayoría de comerciantes se arriesguen a eso porque, o sea, dependen de su almacén o de su kiosco para mantenerse. Entonces no creo que se arriesguen a esa estrategia. Pero bueno, tenemos que ir cerrando por acá. Así que bueno, muchas gracias, Fran. Nos estamos viendo en el próximo episodio de ¿Qué es la anarquía? Chau. Dale, muchísimas gracias. Invítenme cuando quieren. Nos vemos. Buenas noches. Chao.